¿Alguna vez has observado tus relaciones y has sentido que algo no iba bien? No me refiero a desacuerdos o malentendidos ocasionales, eso forma parte de la vida. Hablo de un sentimiento más profundo, como si la conexión ya no alimentara tu alma, sino que la drenara. Puede resultar pesado, sobre todo cuando se trata de personas a las que has querido o en las que has confiado durante años. Al recorrer mi propio camino y guiar a otros, he llegado a ver cómo el apego puede desdibujar la línea que separa el amor del sufrimiento. El budismo nos enseña que el apego, incluso a las relaciones, puede convertirse en una fuente de dolor si no somos conscientes de ello. Dejar ir no es un acto de rechazo, sino de compasión, por uno mismo y por la otra persona. No tienes por qué forzarte a llevar cargas que dificulten tu camino. A veces, dar un paso atrás es lo más sabio que puedes hacer. Permítanme compartir con ustedes una historia que llevo en el corazón y que ilustra muy bien esta verdad. En un tranquilo pueblo rodeado de altos bosques de bambú, vivía un hombre llamado Kenta. Tenía un preciado bonsái que cuidaba con gran devoción. Todas las mañanas lo regaba, recortaba sus hojas y susurraba palabras de gratitud por la paz que le proporcionaba. Este árbol no era solo una planta, era un reflejo de su corazón, un símbolo de equilibrio y paciencia. Un año, el árbol empezó a marchitarse, sus hojas se volvieron marrones y sus ramas perdieron fuerza. Kenta lo intentó todo. Ajustó la tierra, añadió nuevos nutrientes, incluso rezó por su recuperación, pero nada funcionó. No entendía por qué el árbol se moría, a pesar de sus infinitos cuidados. Un día, un monje anciano visitó la casa de Kenta y vio su desesperación. Tras observar el árbol, el monje le dijo en voz baja: «No hay nada malo en tus cuidados, el problema está en las raíces. Han crecido demasiado apretadas, asfixiando al árbol desde dentro. Para salvarlo, debes hacer algo difícil. Debes podar las raíces y replantarlo, aunque eso signifique renunciar a su forma actual». Kenta dudó. Había cultivado el árbol durante años. ¿Cómo podía arriesgarse a perderlo? Pero con el aliento del monje, tomó la decisión. Con cuidado, desenterró el árbol y quitó las enmarañadas raíces. En el proceso, se perdieron algunas partes del árbol que ya no tenía el mismo aspecto que antes. Lo replantó en tierra fresca y siguió cuidándolo, aunque le dolía lo que había perdido. Meses después, el árbol empezó a crecer de nuevo. Le crecieron nuevas ramas y hojas, más fuertes y vibrantes que antes. Kenta se dio cuenta de que, al desprenderse de lo que ya no era sano, había permitido que el árbol volviera a vivir plenamente. Esta historia nos recuerda que a veces aferrarse demasiado puede hacer más mal que bien. Al igual que Kenta aprendió a soltar lo que estrangulaba a su bonsái, nosotros también debemos reconocer cuando una relación ya no nos permite ni permite a la otra persona crecer. No es fácil, pero la verdadera compasión requiere valor. Dejar ir no es un final, es un principio. 1. Cuando las buenas intenciones se convierten en manipulaciones. Empecemos explorando algo que a menudo empieza tan silenciosamente que apenas nos damos cuenta. Cuando las buenas intenciones evolucionan hacia el control y la manipulación. Es sutil, como una leve brisa que poco a poco se convierte en tormenta. Con el tiempo, lo que parecía apoyo empieza a parecer confinamiento, dejándote preguntándote cómo has acabado dudando de tus propias decisiones. No se trata solo de un escenario hipotético, es algo que he experimentado personalmente y he visto a otros enfrentarse a la misma lucha. El budismo nos enseña que la compasión se basa en la libertad, no en el control. El verdadero cuidado nos eleva, no nos agobia. Sin embargo, las relaciones pueden desdibujar esta línea. Una vez tuve un amigo íntimo cuyos consejos me parecieron al principio un regalo.
Sus palabras transmitían calidez y cariño, y yo confiaba profundamente en sus intenciones. Pero con el paso del tiempo empecé a notar un patrón. Si no seguía sus sugerencias, el ambiente cambiaba. Su tono se volvía más frío, sus palabras más afiladas, lo que me hacía cuestionar mis decisiones y, en última instancia, a mí misma. Al principio lo justificaba. Tenían buenas intenciones, me decía, quitándome de encima la incomodidad. Pero poco a poco me di cuenta de que su supuesta ayuda tenía un precio: mi autonomía. La amistad se había convertido en una forma silenciosa de manipulación. No era ruidosa ni obvia, pero estaba ahí, moldeando mis pensamientos y acciones de un modo que parecía asfixiante. El budismo habla de upadana, el aferramiento que nos ata al sufrimiento. En este caso, mi amigo se aferraba a su idea de quién debía ser yo, mientras que yo me aferraba a su aprobación, permitiendo que eclipsara mi propia sabiduría. Fue una toma de conciencia dolorosa, pero necesaria. Tuve que dar un paso atrás y preguntarme: ¿estoy viviendo en consonancia con mi verdad o estoy viviendo con miedo a decepcionar a otra persona? Esa pregunta me abrió la puerta a la claridad. Cuando por fin abordé la cuestión, no fue fácil. Decidí no acusar ni culpar, sino hablar desde el corazón. Le conté cómo me había hecho sentir su comportamiento y le agradecí su atención, al tiempo que le decía con delicadeza que necesitaba espacio para tomar mis propias decisiones. Aquella conversación no lo arregló todo de inmediato, pero sembró una semilla de comprensión. Y con esa semilla empecé a recuperar el sentido de mí misma. Esta experiencia me enseñó que la manipulación suele tener su origen en el miedo. Miedo a perder el control, miedo al cambio, miedo a no ser necesaria. Reconocer esta verdad me permitió responder con compasión en lugar de resentimiento. Dejar ir la influencia de alguien no significa rechazarlo, significa elegir honrar tu propio camino mientras dejas la puerta abierta a dinámicas más saludables. Cuando reflexiono sobre esto, veo la sabiduría en una de las enseñanzas más esenciales del budismo. La claridad conduce a la libertad. Cuando identificas los sutiles hilos de control entretejidos en tus relaciones, adquieres el poder de desenredarlos, no desde la ira, sino desde el amor, por ti mismo y por la otra persona. 2. Agotamiento emocional. Pasemos a otra experiencia común, pero a menudo sin nombre: el agotamiento emocional. ¿Alguna vez has salido de una interacción sintiéndote completamente agotado, como si te hubieran quitado la energía en silencio? Es un peso que persiste, tirando de tu espíritu, y puede ser una de las señales más claras de que una relación ya no sirve para tu paz. El budismo hace hincapié en la importancia del equilibrio en todos los aspectos de la vida: mente, cuerpo y relaciones. Cuando una conexión te hace sentir constantemente agotado en lugar de restaurado, es señal de que algo fundamental no está en armonía. Hubo un tiempo en mi vida en el que estaba cerca de alguien que parecía llevar consigo una tormenta interminable. Cada conversación giraba en torno a sus luchas, su dolor, sus necesidades. Esa persona me importaba mucho, así que me volqué en apoyarla. La escuchaba durante horas, le daba consejos e intentaba ser su ancla en todo lo que podía. Al principio me sentía bien estando a su lado, pero con el tiempo algo cambió. Empecé a notar una pesadez en el pecho cada vez que me llamaban. Veía su nombre en mi teléfono y sentía una opresión en el estómago, un temor silencioso que me susurraba: otra vez no. Aún así, seguí adelante, convenciéndome de que ser una buena amiga significaba sacrificar mis propias necesidades por las de ellos. No fue hasta que llegué a un punto de ruptura, emocional, mental e incluso física, cuando me di cuenta de que algo tenía que cambiar. En el budismo aprendemos el concepto de kilesa, las impurezas mentales que nublan nuestra mente.
como el apego, el engaño y la aversión. El agotamiento emocional suele surgir cuando nos dejamos arrastrar por la quileza de otra persona. No es que sean malos o que nos agoten intencionadamente, simplemente están atrapados en su propio sufrimiento. Pero si no tenemos cuidado, su tormenta se convierte en la nuestra y perdemos de vista nuestra propia paz. Tuve que tomar una decisión que me pareció egoísta y liberadora al mismo tiempo. Tenía que dar prioridad a mi bienestar. Le expliqué con delicadeza a mi amiga que, aunque la quería mucho, no podía seguir siendo su único apoyo. Les animé a buscar ayuda en otras fuentes y tomé medidas para recuperar mi energía. Pasé tiempo meditando, escribiendo en mi diario y reconectando con actividades que alimentaban mi alma. Poco a poco, empecé a sentirme más ligera, como si estuviera recuperando partes de mí misma que había regalado sin darme cuenta. El budismo nos enseña que el autocuidado no es egoísta, sino esencial. No puedes servir de una copa vacía y no puedes ofrecer apoyo genuino a los demás si te estás quedando sin nada. Reconocer tus límites es un acto de compasión, tanto hacia ti mismo como hacia las personas que te importan. Cuando miro hacia atrás, veo cómo esta experiencia profundizó mi comprensión de meta o bondad amorosa. Me recordó que la verdadera compasión empieza en el interior. Cuando cuidamos de nosotros mismos, creamos el espacio para cuidar de los demás de una forma sostenible y auténtica. El agotamiento emocional no es un fracaso, es una señal, una llamada a volver al equilibrio. Si te sientes agotado después de cada interacción con alguien, no es un reflejo de debilidad, es un recordatorio de que debes volver a ti mismo, alimentar tu energía y honrar la armonía que el budismo enseña que es fundamental para una vida plena. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por otra persona es cuidar primero de ti mismo. 3. Respeto mutuo. Dediquemos un momento a reflexionar sobre el respeto, que es la base de cualquier relación sana. El respeto es más que una palabra. Es un acto, una presencia, una forma de ver a otra persona como un igual, como alguien cuyos sentimientos, límites y experiencias importan tanto como los tuyos. Sin ella, las relaciones se vuelven frágiles, como una casa construida sobre arena. Y he visto con qué facilidad pueden erosionarse esos cimientos cuando el respeto se sustituye por la crítica, la manipulación o la indiferencia. El budismo enseña que el respeto nace de la comprensión y la compasión. Cuando respetamos los límites y la individualidad de una persona, no solo la respetamos, sino que reconocemos la interconexión de todos los seres. Sin embargo, en el desorden de la vida, el respeto mutuo puede fallar. No siempre es intencionado, a veces es simplemente el resultado de una falta de comunicación, de un distanciamiento o de un dolor no abordado. Pero cuando el respeto desaparece, la relación sufre profundamente. Recuerdo una ocasión en la que me encontré en una situación en la que el respeto se había desvanecido silenciosamente. Al principio no me di cuenta. El comentario despectivo ocasional o la opinión ignorada parecían inofensivos, pero con el tiempo empecé a sentirme invisible, como si mi voz no importara. Compartía mis pensamientos y solo recibía interrupciones o indiferencia. Las cosas que valoraba, las cosas que me hacían ser quien era, parecían insignificantes a sus ojos. El dolor no estaba en sus palabras, sino en lo que su comportamiento decía sobre cómo me veían. Y aún así me quedé, convenciéndome de que quizá estaba siendo demasiado sensible o de que las cosas cambiarían, hasta que no di un paso atrás y me pregunté, ¿los trataría yo así? No me di cuenta de hasta qué punto la relación se había alejado del respeto mutuo.
El budismo nos enseña a reconocer la verdad de la impermanencia, que todas las cosas, incluidas las relaciones, están sujetas a cambios. Aferrarse a una relación en la que ya no hay respeto es una forma de apego que conduce a un sufrimiento innecesario. El respeto no es algo que se pueda exigir o forzar, debe surgir de forma natural por ambas partes. Cuando no existe, aferrarse a él solo agrava el dolor. Alejarse de una relación en la que se ha perdido el respeto no significa carecer de compasión. De hecho, es un acto de autoestima y compasión tanto para ti como para la otra persona. Estás dejando espacio para la curación y el crecimiento, aunque signifique hacerlo por separado. Reflexionar sobre esta experiencia me enseñó el poder de la atención plena en las relaciones. Prestar atención a cómo alguien te hace sentir, cómo te habla y cómo reacciona ante tus límites puede revelar si el respeto sigue vivo. Y cuando no lo está, lo más amoroso que puedes hacer para ti y para ellos es soltar el apego y seguir adelante con gracia. 4. Promesas rotas. Hablemos ahora de la confianza, uno de los hilos más delicados de cualquier relación. Y pocas cosas ponen a prueba la confianza como una promesa incumplida. Una promesa rota puede parecer pequeña al principio, como una grieta en un espejo. Pero con el tiempo, esas grietas se multiplican hasta que el reflejo se distorsiona y uno se pregunta si puede seguir confiando en lo que ve. El budismo nos enseña a abrazar la honestidad y la integridad en nuestras palabras y acciones. Las promesas no son solo compromisos, son actos de confianza, muestras de fe intercambiadas entre dos personas. Incumplirlas una y otra vez no es solo no cumplirlas, es erosionar los cimientos de una relación. He sido víctima de promesas rotas y he aprendido hasta qué punto pueden herir profundamente. Hubo un tiempo en que alguien cercano a mí tenía la costumbre de hacer promesas que no podía cumplir. Decían, estaré ahí para ti, o esta vez será diferente. Yo quería creerles, siempre, pero cada promesa incumplida me hacía sentir más pequeña, como si mis necesidades y sentimientos fueran insignificantes. Al principio intenté ser comprensiva. Están ocupados, me decía a mí misma. Tienen buenas intenciones. Pero el patrón nunca cambiaba. Cada promesa incumplida era como si me quitaran otro trozo de confianza y me daba cuenta de que sus palabras tenían más aire que peso. En el budismo aprendemos que la saka, o veracidad, es un pilar de la integridad. Cuando las promesas se hacen a la ligera o se rompen a menudo, pierden su significado y las relaciones pierden su profundidad. No se trata de perfección, nadie puede cumplir todas las promesas que hace, pero cuando la ruptura se convierte en algo habitual, refleja una falta de atención, un desprecio por el vínculo que las promesas pretenden reforzar. Reconocer esta verdad no fue fácil para mí. Esta persona me importaba mucho y quería aferrarme a la esperanza de que cambiaría. Pero aferrarme solo prolongaba mi sufrimiento. Dejarla marchar no consistía en castigarla o apartarla completamente de mi vida, sino en liberarme del ciclo de expectativas y decepciones. Alejarse de las promesas rotas no significa cerrar el corazón. Significa abrirlo a relaciones basadas en la confianza, en las que las palabras están respaldadas por los hechos. Significa valorarte lo suficiente como para decir, me merezco algo mejor que palabras vacías. Y lo más importante, significa alinear tu vida con la verdad, uno de los principios más sagrados del budismo. A través de la atención plena y la reflexión, aprendí a liberarme del peso de las promesas rotas y a centrarme en las relaciones que me elevaban. No fue fácil, pero sí liberador. Y en esa liberación encontré una sensación más profunda de paz y autoestima. 5. Silencio tóxico.
Dediquemos un momento a reflexionar sobre el silencio, no del tipo pacífico que viene con la comprensión o la presencia mutua, sino del tipo pesado y sofocante que construye muros en lugar de puentes. El silencio puede ser tan tóxico como la discusión más fuerte, creando una división tan amplia que parece imposible de cruzar. Y la verdad es que he visto cómo este tipo de silencio destruía conexiones que antes parecían irrompibles. El budismo nos enseña la importancia de la comunicación consciente, de hablar con intención y compasión. Pero, ¿qué ocurre cuando las palabras cesan por completo? El silencio tóxico suele empezar de forma sutil, una breve pausa, una queja no expresada. Al principio puedes olvidarte de él y pensar, solo están enfadados, ya se les pasará. Pero con el tiempo, el silencio se hace más pesado, como un peso que te oprime el corazón. A mí me pasó con una persona que me importaba mucho. No hubo discusiones ni palabras duras, pero había un silencio denso e impenetrable que flotaba en el aire como una nube de tormenta. Intentaba acercarme para entender qué pasaba, pero mis esfuerzos se encontraban con la evitación o la indiferencia. El silencio no era solo una falta de palabras, era un arma, una forma de retener la conexión y crear distancia. En el budismo aprendemos que la evitación es una forma de sufrimiento. El silencio tóxico no consiste solo en no hablar, consiste en negarse a comprometerse, a enfrentarse, a sanar. Es una forma de decir, no valoro esto lo suficiente como para superarlo, sin pronunciar nunca esas palabras. Cuando por fin me enfrenté a este silencio, no fue fácil. Tuve que enfrentarme a mis propios miedos. ¿Y si esta persona no quiere arreglar las cosas? ¿Y si el silencio no es temporal? Pero el budismo nos enseña el valor de afrontar la incomodidad, de enfrentarse a la verdad con valentía. Expresé suavemente cómo me hacía sentir el silencio, no como una acusación, sino como una apertura al diálogo. Su respuesta fue reveladora. No estaban preparados para comprometerse y quizá nunca lo estarían. Ese fue mi momento de claridad. Me di cuenta de que no podía llevar la relación yo sola, ni podía obligar a alguien a romper su silencio si no estaba dispuesto. Dejarlo ir no era un acto de derrota, era un acto de autoconservación y compasión. El silencio tóxico es una señal, un recordatorio de que el esfuerzo mutuo y la comunicación son esenciales para que cualquier relación prospere. Alejarme de ese silencio me permitió encontrar la paz, rodearme de relaciones construidas sobre la apertura y la comprensión. Me enseñó que la verdadera conexión no consiste en la ausencia de conflictos, sino en la voluntad de superarlos, de hablar y escuchar con amor y presencia. 6. ¿Es amor o solo costumbre? Hablemos ahora de algo que muchos de nosotros evitamos cuestionarnos. ¿Es amor o solo costumbre? Es una pregunta difícil de hacer porque nos obliga a mirar de cerca las relaciones a las que nos hemos aferrado durante años. Pero el budismo enseña que aferrarse incluso a algo tan preciado como el amor puede llevarnos al sufrimiento si ya no nos sirve. Recuerdo una época en la que me sentía atascada en una relación, no porque fuera mala, sino porque la sentía vacía. No peleábamos, pero tampoco prosperábamos. Era como si estuviéramos haciendo las cosas a la perfección, atrapados en una rutina que antes nos alegraba, pero que ahora parecía vacía. Al principio me dije que era normal, que todas las relaciones tienen periodos de calma, pero en el fondo no podía quitarme la sensación de que faltaba algo. El budismo nos anima a practicar la atención plena, a observar nuestras vidas con honestidad y claridad. Cuando me tomé el tiempo de sentarme con mis sentimientos, me di cuenta de que a lo que me aferraba no era al amor, sino a la familiaridad. Me había acostumbrado tanto a la relación que me daba miedo imaginarme la vida sin ella. No era el vínculo lo que me mantenía allí, sino el miedo al cambio.
Reconocer esta verdad fue doloroso, pero necesario. El amor, como enseña el budismo, no consiste en aferrarse. El verdadero amor es expansivo y permite que ambas personas crezcan y florezcan. El hábito, en cambio, nos mantiene estancados, repitiendo los mismos patrones, aunque ya no nos aporten felicidad. Cuando por fin me atreví a hablar de ello con mi pareja, abordé la conversación con compasión. Compartí mis sentimientos, no para culpar, sino para buscar comprensión. Para mi sorpresa, ellos sentían lo mismo. Ambos nos habíamos aferrado a lo que una vez fue la relación, temerosos de dejarla ir pero incapaces de avanzar. Dejar ir la relación no fue fácil, pero era lo más amoroso que podíamos hacer el uno por el otro. Esta experiencia me enseñó que el amor y la costumbre no son lo mismo. El amor inspira el crecimiento, nos desafía a ser mejores y nos llena de alegría y paz. El hábito, sin embargo, nos mantiene atados a lo que es seguro, aunque ya no esté alineado con nuestra verdad. El budismo nos recuerda que dejar ir no es un fracaso, es una parte natural de la impermanencia de la vida. Si te preguntas si tu relación está arraigada en el amor o en la costumbre, da un paso atrás. Observa sin juzgar. Pregúntate, ¿estoy aquí porque me produce alegría o porque es lo que siempre he conocido? La respuesta puede ser difícil, pero te liberará. Dejar ir el hábito abre la puerta a nuevas posibilidades, a relaciones que nutren tu alma y se alinean con tu camino. No se trata de rechazar lo que fue, sino de abrazar lo que podría ser. Y en ese espacio encuentras la verdadera esencia del amor. Un amor libre, presente y en constante evolución. 7. Relaciones que impiden el crecimiento. El crecimiento es una parte fundamental de la vida. Al igual que los árboles se estiran hacia el cielo y los ríos esculpen sus caminos a través de la tierra, estamos destinados a evolucionar, a ampliar nuestra comprensión y a profundizar en nuestro sentido del yo. Pero a veces, las relaciones que mantenemos más estrechamente pueden convertirse en obstáculos en lugar de apoyarnos en este proceso. Yo mismo lo he experimentado y lo he visto en la vida de otros. Esos momentos en los que las personas que te importan parecen echarte para atrás en lugar de animarte a avanzar. El budismo nos enseña que la verdadera conexión se basa en el florecimiento mutuo. Las relaciones, ya sean familiares, de amistad o de pareja, deben nutrir nuestro camino, no sofocarlo. Pero, ¿qué ocurre cuando no es así? A veces, las personas que una vez nos levantaron se convierten en las que nos anclan al pasado, atrapándonos en ciclos de estancamiento y dudas. Una vez, tuve una amistad que apreciaba profundamente. Habíamos compartido muchos recuerdos, nos habíamos apoyado mutuamente en los desafíos y habíamos crecido juntos, o eso creía yo. Con el tiempo, empecé a notar un patrón. Cada vez que hablaba de mis metas o sueños, esta amiga respondía con dudas o desaliento. «Es demasiado arriesgado», me decía. «¿Estás segura de que estás preparada?» Al principio me lo tomaba a broma, diciéndome que solo me protegían, pero cuanto más reflexionaba, más me daba cuenta de que sus palabras no se referían a mí, sino a sus propios miedos y limitaciones. El budismo nos enseña la importancia de los kalyanamita, o amigos espirituales, personas que nos inspiran, nos elevan y nos animan a recorrer nuestro camino con confianza. Pero no todas las personas de nuestra vida cumplen esta función. Algunas relaciones se convierten en espejos de inseguridad, reflejando nuestras dudas en lugar de ayudarnos a superarlas. Dejar ir una relación que obstaculiza tu crecimiento no es fácil, sobre todo cuando hay historia y amor de por medio. Luché con la culpa, preguntándome si estaba siendo egoísta por dar un paso atrás. Pero entonces recordé uno de los principios básicos del budismo. La compasión empieza por uno mismo. ¿Cómo podía crecer?
¿Cómo podía honrar mi camino si seguía atada a alguien que no podía ver mi potencial? Cuando finalmente me distancié, fue doloroso pero liberador. No me fui con resentimiento, me fui con amor y gratitud por el papel que esta amiga había desempeñado en mi vida hasta ese momento. Y a medida que avanzaba, encontré relaciones que se alineaban con mi viaje, personas que celebraban mi crecimiento en lugar de temerlo. Si sientes que ciertas relaciones en tu vida te están frenando, tómate un momento para reflexionar. Pregúntate, ¿estoy creciendo junto a esta persona o me estoy encogiendo para ajustarme a sus expectativas? La respuesta puede sorprenderte, pero te guiará hacia la libertad y la expansión que mereces. 8. Drama constante. La vida está llena de altibajos, pero hay una diferencia entre los desafíos naturales y el caos autoinfligido. El drama constante, esos ciclos interminables de conflictos, estallidos emocionales y asuntos sin resolver, puede ser agotador, consumir tu energía y dejar poco espacio para la paz. En alguna ocasión me he visto atrapada en la red del drama, y es una de las experiencias más agotadoras que se pueden tener. El budismo nos enseña a cultivar la ecuanimidad, un estado de calma y equilibrio que nos permite navegar por las tormentas de la vida sin dejarnos arrastrar por ellas. Pero cuando uno está rodeado de drama constante, encontrar ese equilibrio resulta casi imposible. El drama se nutre de la reacción, de las emociones exacerbadas y de la tensión no resuelta, y te arrastra a su caos antes de que te des cuenta. Recuerdo una relación que era como vivir en el ojo de un huracán. Cada día había una nueva crisis, una nueva discusión o una nueva montaña rusa emocional. Al principio, pensé que podía ayudar a calmar la situación. Intenté mediar, ofrecer apoyo, ser la presencia firme que necesitaban, pero cuanto más daba, más me consumía el drama. Mi propia paz se convirtió en una víctima de su caos. En el budismo aprendemos sobre dukkha, el sufrimiento que surge de aferrarse a lo que no es saludable. Me aferraba a la idea de que podía arreglar esta relación, de que mis esfuerzos podrían resolver de algún modo su confusión interior. Pero la verdad es que no se puede obligar a nadie a encontrar la paz si no está dispuesto a abandonar su propio apego al drama. Dejar esa relación no fue fácil. Sentía que estaba abandonando a alguien que me necesitaba. Pero cuando di un paso atrás, me di cuenta de que quedarme no nos ayudaba a ninguno de los dos. El budismo enseña que, a veces, la opción más compasiva es dejar ir, no por ira o rechazo, sino por amor a uno mismo y a la otra persona. Cuando te alejas del caos, creas espacio para que ambas partes reflexionen y crezcan. Dejar atrás el drama constante abrió la puerta a la paz en mi vida. Empecé a rodearme de personas que valoraban la calma y la claridad, que afrontaban los retos de la vida con atención y no con reacción. Y en ese espacio encontré mi propia ecuanimidad. Si estás atrapado en un ciclo de drama, tómate un momento para hacer una pausa y respirar. Reflexiona sobre si esta relación se alinea con la paz y el equilibrio que buscas. No tienes que vivir en una tormenta para demostrar tu amor o lealtad. La verdadera conexión no exige caos, invita a la armonía. Y a veces lo más amoroso que puedes hacer es alejarte y dejar que la tormenta pase sin ti. 9. Cuando te sientes invisible. Hablemos de uno de los sentimientos más dolorosos en una relación, la sensación de ser invisible. No se trata de que te ignoren directamente, es mucho más sutil que eso. Estás ahí, hablando, existiendo, dando, pero es como si tu presencia no importara realmente. He sentido esto antes y he visto a otros luchar contra ello también. Es una de las señales más claras de que algo va profundamente mal en una relación.
El budismo nos enseña el valor de sati, o atención plena, que incluye estar plenamente presente y ser consciente de quienes nos rodean. En una relación sana, esta presencia es mutua. Ambas personas ven y honran las necesidades, emociones y existencia de la otra. Pero cuando una persona deja de reconocer a la otra, la relación pierde su equilibrio. Recuerdo una época en la que me sentía invisible en una relación cercana. No es que la otra persona fuera abiertamente antipática o despectiva, sino que parecía haber dejado de prestarme atención. Cuando compartía mis pensamientos, apenas respondían. Cuando conseguía algo importante, su entusiasmo parecía obligatorio. La conexión que una vez tuvimos empezó a parecer vacía, como si estuviera en una habitación hablando a una silla vacía. Al principio me excusaba por ellos. Están ocupados, me decía, están pasando por sus propios problemas. Pero con el tiempo, la falta de reconocimiento empezó a pasarme factura. Empecé a dudar de mi propio valor. Estaba pidiendo demasiado, esperaba que se preocuparan más de lo que eran capaces. El budismo nos enseña a volvernos hacia adentro cuando nos enfrentamos a sentimientos como este. En lugar de culpar a la otra persona o sumirme en una espiral de dudas, empecé a reflexionar. ¿Era realmente invisible o estaba poniendo mi sentido del valor en manos de otra persona? La respuesta era difícil de afrontar, pero estaba clara. Había estado buscando la validación de esa persona, esperando que me viera para poder sentirme vista. Cuando me di cuenta, comprendí que el problema no estaba solo en esa persona, sino también en mí. El budismo hace hincapié en anatta, la idea del no yo, que nos recuerda que nuestro valor no está ligado a cómo nos perciben los demás. Mi valor no disminuía porque alguien no se diera cuenta. Esta comprensión me liberó. Decidí abordar el problema con compasión. Les expliqué cómo me había hecho sentir su comportamiento, no de forma acusatoria, sino como una puerta abierta a la comprensión. Su reacción me demostró algo importante. No estaban preparados ni dispuestos a encontrarme donde yo estaba, y eso estaba bien. Dejar atrás la relación no fue fácil, pero me permitió recuperar el sentido de mí misma. Sentirse invisible no es un reflejo de tu valía. Es una señal de que la relación no está alineada con el respeto mutuo y la presencia. Al reconocer esto, puedes hacer espacio para conexiones que realmente honren quién eres. 10. Familia tóxica. A menudo se describe a la familia como nuestro primer y más duradero vínculo. Las personas que se supone que nos aman y nos apoyan incondicionalmente. Pero, ¿qué ocurre cuando ese vínculo se convierte en una fuente de dolor en lugar de consuelo? Es una de las verdades más difíciles de afrontar. A veces, incluso la familia puede ser tóxica. El budismo nos recuerda que el apego, incluso a algo tan profundamente arraigado como la familia, puede conducir al sufrimiento. El concepto de upadana, apego, es especialmente relevante en este caso. Nos aferramos a la idea de que la familia debe ser siempre una fuente de amor y refugio, incluso cuando la evidencia apunta a lo contrario. Este aferramiento nos ciega ante la realidad de que no todas las relaciones familiares son saludables. Yo mismo me he enfrentado a esta lucha. Hubo miembros de mi familia que, a pesar de nuestra historia común, trajeron más mal que bien a mi vida. Sus palabras estaban impregnadas de crítica y sus acciones de control. Por mucho que intentara explicarles lo que sentía o poner límites, me rechazaban. Somos familia, decían, como si eso excusara el daño que causaban. Al principio me sentí atrapada. ¿Cómo podía distanciarme de las personas que me habían criado, que se suponía que me querían? La culpa era abrumadora. Pero el budismo enseña que la compasión empieza por uno mismo.
No puedes servir de una taza vacía y no puedes alimentar relaciones que te agotan por completo. A través de la meditación y la reflexión empecé a ver la verdad. La familia no se define por la sangre, sino por la conexión, el respeto y el cuidado mutuo. Aferrarme a relaciones tóxicas por obligación no ayudaba a nadie, solo perpetuaba el ciclo de dolor. Cuando tomé la decisión de poner límites, fue una de las cosas más difíciles que he hecho nunca. No corté los lazos con ira o resentimiento. Lo hice con amor, por mí y por ellos. Expliqué mis necesidades con claridad y firmeza, y aunque sus reacciones fueron diversas, me mantuve firme en mi decisión. La distancia no significa rechazo, significa crear espacio para la curación, la paz y el crecimiento. El budismo nos enseña la práctica de upekkha o ecuanimidad, que nos permite abordar las situaciones difíciles con equilibrio y claridad. Las relaciones familiares tóxicas desafían este equilibrio, pero también ofrecen una oportunidad para crecer. Al dar un paso atrás, puedes observar la situación sin que te consuma. Puedes elegir la compasión frente al resentimiento y la paz frente al caos. Dejar ir los lazos familiares tóxicos no significa que dejes de quererlos. Significa que te quieres lo suficiente como para dar prioridad a tu bienestar. Significa reconocer que aún puedes desearles paz y felicidad desde lejos mientras proteges tu propio corazón. Si estás luchando contra una dinámica familiar tóxica, debes saber que no estás solo. Es un camino difícil, pero conduce a la libertad. Recuerda que no te define tu procedencia, sino el amor y la bondad que cultivas en tu interior y en tu vida. Dejar ir la toxicidad, incluso dentro de la familia, no es un acto de abandono, es un acto de autocompasión y una invitación a la paz verdadera. Dejar ir nunca es fácil, especialmente cuando se trata de las personas con las que hemos compartido nuestras vidas. Pero, a veces, el acto más compasivo que se puede hacer para uno mismo y para ellos es crear distancia, dando a ambos el espacio necesario para crecer y sanar. El budismo nos recuerda que la verdadera paz viene de reconocer cuándo aferrarse y cuándo soltar, sin ira ni resentimiento. Si la reflexión de hoy te ha parecido interesante, me encantaría conocer tu opinión. ¿Te has enfrentado alguna vez a un momento en el que has tenido que dejar ir a alguien, aunque fuera difícil? Comparte tu historia en los comentarios, las leo todas, y tus experiencias podrían inspirar a otras personas que estén recorriendo el mismo camino. Si este video te ha parecido valioso, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Juntos estamos construyendo un espacio para la reflexión, el crecimiento y la sabiduría. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Cuídate y recorre tu camino con paz.